Ya se está grabando. Gracias. Los objetivos de esta sesión es, en primer lugar, reconocer la relevancia de la historia natural de la enfermedad para poder comprender en qué momentos nosotros desarrollamos actividades de promoción de la salud y en qué momento desarrollamos actividades que corresponden a los diferentes niveles de prevención. El segundo objetivo de la sesión es revisar la evolución y desarrollo de la promoción de la salud a nivel mundial y nacional. Luego vamos a proceder a analizar el impacto de los determinantes de la salud y por último vamos a reconocer las diferentes estrategias en los niveles de prevención eh, de riesgos y enfermedades. Para eso, nuevamente vamos a retroceder un poquito, ¿no?, en los conocimientos que ya ustedes tienen, ¿no? Y un tema que siempre sale es si nosotros podemos definir el término de salud, ¿no? ¿Qué es la salud? Y probablemente cada uno de nosotros va a tener una definición particular de lo que entiende por lo que es salud, ¿no? Es una definición que a un cierto nivel de educación que tengamos, vamos a definirlo de tal forma, ¿no? La población general va a tener otra definición de salud, otro tipo de profesionales que no están en el rubro de salud van a tener su propia concepción de lo que significa el término de salud. Pero si nos ubicamos en el personal, en los médicos, en ustedes, eh, ponernos a pensar qué es salud y si realmente eh, en algún momento me he puesto a pensar y en mis propias palabras definir lo que es salud, eso es algo importante que hay que en alguna forma tomar conciencia del término, ¿no? Ya todos conocen el término de salud o la definición de salud dado por la OMS en el año 46 y lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de enfermedad. Pero, ¿esto qué significa, no? Por otro lado, una vez que ya tenemos una concepción de lo que es salud, hay que preguntarnos si nosotros, como parte del sistema de salud, estamos brindando salud a nuestra población, si estamos brindando o realizando acciones que puedan luego propiciar una salud entendida desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué será suficiente, no? ¿Qué será suficiente para poder comprender si realmente nuestro sistema de salud, como ustedes ya lo conocen, está brindando? Ahora, ¿solo estará dirigido a la salud individual? Solo poniéndonos a pensar qué factores contribuirían a que nosotros como profesionales de la salud brindemos salud. ¿Será solamente con un tratamiento sofisticado, equipos diagnósticos de última generación, tal vez construyendo hospitales y clínicas o disponiendo de medicamentos de última línea? ¿Será suficiente eso o tendríamos que abordar otros puntos para lograr que en nuestra población exista una salud definida como un completo bienestar físico, mental y social? Y no solo eso, ¿no? Sino que em, con todos estos factores que he enunciado, vamos a solucionar los problemas de salud de la población. Es algo que nos tenemos que plantear con frecuencia para ver si en la ruta que hemos escogido en nuestras diferentes especializaciones, si en la atención del paciente que estoy haciendo le estaré brindando salud como yo se supone que me he formado, con el tratamiento que le estoy dando, le estaré brindando salud. Es algo que sí hay que ponernos a pensar para ver qué más podemos hacer por nuestros pacientes. Aquí ya viene el tema de atención primaria de salud, que ya lo han revisado, y es ponernos en contexto que como país hemos firmado varios acuerdos internacionales. Uno de ellos es de la atención primaria de salud y nosotros
tenemos que implementar la APS o la atención primaria de salud como estrategia, ¿no? Para que pueda eh, llegar a todos los ciudadanos cumpliendo los 4 atributos que ya ustedes deben haber revisado, ¿no? Los 4 atributos de la atención primaria de salud son la accesibilidad, la integralidad, la longitudinalidad y la coordinación del cuidado. Se supone que estos 4 atributos de APS nos van a permitir a nosotros de alguna forma contribuir a que se pueda desarrollar las acciones necesarias para poder em, lograr que una población tenga salud. Y esto lo podemos hacer en 3 niveles, ¿no? A nivel de la salud individual, podemos hacer a nivel de la salud familiar y a nivel de la salud comunitaria. Entonces, esto es lo macro, ¿no? De lo que es. Se supone que como país tenemos que desarrollar los mecanismos y estrategias para poder confluir todo y lograr una atención primaria de salud de calidad. Entonces, aquí viene qué rol juega la historia natural de la enfermedad en todo este proceso de la concepción de salud y nosotros cómo deberíamos enfocarlo para poder usar la historia natural en el desarrollo de nuevas estrategias. Es fundamental comprender la historia natural de la enfermedad y recordar lo que ustedes ya han llevado anteriormente sobre este tópico, porque de esto depende que nosotros tengamos una definición plena de lo que es promoción de la salud y de lo que comprende los diferentes niveles de prevención. Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Entonces, la historia natural de la enfermedad fue publicado en el año 58 por Levin y Clark, que ya ustedes también están entendidos en el tema, pero aquí lo vamos a recordar un poquito para poder seguir avanzando en la definición y en lo que es promoción de la salud. ¿Qué es lo que propone Levin y Clark? Primero que tenemos la historia natural de la enfermedad comprende 2 periodos, ¿no? Un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el periodo prepatogénico tenemos, surge la interacción entre el agente, el huésped y el ambiente y se produce antes de la enfermedad. Y el periodo patogénico es cuando ya existen cambios con un periodo de latencia, signos y síntomas, se desarrolla el defecto o daño y posteriormente las consecuencias de este defecto, ¿no? Que puede ser un estado crónico o muerte. Entonces, en base a esta ruta o del curso de la enfermedad, se definen los diferentes niveles de estrategias que podríamos usar para de alguna forma detener el avance y limitar las consecuencias de una enfermedad en el individuo. Entonces, dentro del periodo prepatogénico tenemos 2 momentos, ¿no? Un nivel que se enfoca en lo que es el fomento de la salud, que nosotros acá en nuestro país lo denominamos promoción de la salud, y el segundo nivel que es protección específica a nivel individual. Y ambos tópicos corresponden a la prevención primaria. Y posteriormente en el periodo patogénico tenemos 3 etapas, ¿no? Tenemos el diagnóstico precoz y tratamiento inmediato, la limitación del daño y la rehabilitación. Dentro de prevención secundaria incluimos a diagnóstico precoz y tratamiento inmediato y además la limitación del daño. Y en prevención terciaria, rehabilitación. Entonces, esto es en resumen la historia natural de la enfermedad que nos permite ubicarnos en qué momento estamos actuando dependiendo de la actividad y dependiendo del objetivo de la actividad que vamos a desarrollar. Usualmente ustedes, por ejemplo, cuando escuchan las noticias o escuchan a algún personaje que explica sobre las actividades, usualmente en un solo término pronuncian
el término actividades preventivo-promocionales, ¿no? Es como meter en un saco un montón de cosas para prevenir algo o para hacer algo en cuanto a prevención y promoción. Pero en realidad lo importante es tener bien claras las definiciones para ver exactamente qué es lo que vamos a hacer y si eso corresponde a una prevención primaria o a una prevención secundaria o prevención terciaria. Entonces, tenemos que hablar con propiedad, ¿no? Cuando nos dirigimos al público, tenemos que hablar con propiedad dependiendo de las definiciones. Del mismo forma, ustedes van a escuchar mucho sobre tenemos que fortalecer la atención primaria de salud, refiriéndose como solamente el primer nivel de atención o como atención primaria de salud, como si fueran sinónimos. Entonces, ustedes ya saben que no son sinónimos, ¿no? La atención primaria de salud es toda una estrategia que se puede aplicar en los diferentes niveles de atención. Y el término primaria en realidad confunde mucho, pero en realidad debería ser atención primordial de salud. Ahora, se supone que si nosotros conociéramos, si de esto solo dependiera la evolución de una enfermedad, de alguna forma, bueno, tendríamos ya más o menos claro cuáles serían las intervenciones para un efecto positivo en cuanto a promoción y prevención. Pero el problema es que cada persona, cada ser humano tiene un riesgo en salud diferente, ¿no? No es lo mismo desarrollar alguna estrategia, ya sea de prevención primaria, prevención secundaria, en una población que está económicamente bien o que tiene em, todos los factores ya resueltos o todas las situaciones resueltas, que tengan un buen nivel de educación frente a las actividades que desarrollemos en otras poblaciones donde exista, por ejemplo, pobreza, desempleo, cuando existe una inadecuada ingesta de alimentos, cuando no existe una adecuada educación o donde existe un riesgo ambiental eh, que puede predisponer a la persona a otro tipo de daño. Entonces, en general, nosotros conocemos estos niveles de prevención, conocemos promoción de la salud, en qué momento actúan dentro de la historia natural de la enfermedad, pero el punto es que adicional a ello hay que tomar en cuenta cuál es el nivel de riesgo de salud de la persona que estoy atendiendo, de la familia que estoy atendiendo o de la comunidad que estoy atendiendo. Y esto va a variar de persona a persona, comunidad en comunidad, de familia en familia. Y ese es el verdadero reto de lo que es desarrollar actividades de promoción de la salud y actividades de prevención. Entonces, si graficamos un poquito más claro sobre la historia natural de la enfermedad y en qué momento desarrollamos promoción de la salud, en qué momento desarrollamos diagnóstico precoz. Entonces, cuando nosotros desarrollemos actividades de promoción de la salud, estamos haciendo prevención primaria. Cuando desarrollamos actividades de protección específica individual, estamos haciendo prevención primaria. Y esas actividades son dentro del periodo prepatogénico. Cuando nosotros hacemos tamizajes, diagnóstico precoz, tratamiento inmediato, estamos haciendo prevención secundaria. Cuando realicemos alguna actividad que disminuya la probabilidad de daño en un paciente crónico, por ejemplo, estamos haciendo también prevención secundaria. Y cuando ya desarrollamos actividades de rehabilitación, hacemos prevención terciaria. En prevención primaria nos enfocamos en la cadena epidemiológica y en prevención secundaria y terciaria, particularmente, nos enfocamos ya en la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Y aquí lo importante es que cuando elaboramos actividades de promoción de la salud, nuestro objetivo de trabajo son los determinantes de la salud. Mientras nosotros desarrollemos actividades de protección específica, nos estamos enfocando en aspectos individuales. Cuando analizamos determinantes de la salud, son aspectos de población. Valoramos la interacción de estos tres puntos, ¿no? Huésped susceptible, agente y ambiente.
Y en prevención secundaria y terciaria se define en base al inicio de los signos y síntomas. Cuando el paciente está asintomático, hablamos de actividades en un periodo preclínico versus un paciente con síntomas en un periodo clínico. Entonces, ahora vamos a entrar de lleno con este preámbulo a lo que es la promoción de la salud. Entonces, promoción de la salud es un término que fue iniciado en la década de los 40. Em, Henry Sigerist fue el primero en incluir dentro de lo que es la definición de medicina humana, incluir al término de promoción de la salud, ¿no? Para esa época todavía no se manejaba de esa forma como actualmente lo conocemos, ¿no? Que dentro de de la medicina humana está compuesta de cuatro grandes tareas, ¿no? La promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento del enfermo y la... Entonces fue recién en el año 45 donde se incluye y se hace estas cuatro grandes tareas, se incluye el término de promoción de la salud. Después, en la década de los 50, con Livell y Clark, se incluye la promoción de la salud como un punto de partida inicial en la historia natural de la enfermedad, ¿no? En el nivel de prevención primaria, en el periodo prepatogénico. Y el inconveniente en los últimos años, y hasta ahora es un inconveniente, es que hay mucha confusión entre lo que es promoción de la salud y educación en salud. ¿Por qué? Porque van a ver que cada uno, cada profesional que ustedes pregunten qué es promoción de la salud, cada uno también va a tener su propia concepción o van a creer que solamente es entregar folletos, volantes de material educativo relacionado a salud. Pues eso sí también ha ocurrido hace muchos años en otros países y, y eso es debido a que usualmente nuestro sistema de salud está más orientado a una prestación de servicios, a una atención curativa, pero no tiene tanto énfasis o el énfasis es limitado para tomar en cuenta eh, otros determinantes y el entorno al momento de brindar salud. En la década de los 70 ocurrió algo muy interesante, yo creo que acá es el punto de partida para comprender mejor la importancia de promoción de la salud. De hecho, que ustedes también ya lo han visto, Mark Lalonde, ¿no? Desarrolló una investigación sobre la salud de los canadienses, que fue publicado aquí en este artículo, A New Perspective on the Health of Canadians. Y lo interesante de esta publicación es que Mark Lalonde se preguntaba por qué, a pesar de todo el avance tecnológico, el avance en la educación, los avances que tiene su país, por qué las personas se siguen enfermando. Entonces, en base a esa pregunta, lo que se pudo encontrar es que em, los resultados sanitarios en una población dependían de los estilos de vida y comportamiento en un 43%. Dependían de la herencia genética en solo 27%, es decir, el componente biológico. Dependía del entorno en un 19% del ambiente y dependían del sistema sanitario en un 11%. Entonces, esto llamó mucho la atención porque si nosotros solamente nos enfocamos al sistema sanitario y al componente biológico, en realidad no vamos a tener buenos resultados sanitarios en una población. Más aún porque gran parte de los factores están condicionados por el estilo de vida y comportamiento que se forma en la familia y por el entorno que es parte de la comunidad. Entonces, más del 60% de los factores están fuera del ambiente biológico y del sistema sanitario que nosotros deberíamos también tomar en cuenta, sí o sí, para lograr ese objetivo que tanto queremos, que es la salud de la población. Y miren, esta perspectiva sobre salud fue desarrollada en el año 70, tomando en cuenta las características de la población canadiense de esa época. Entonces, habría que preguntarnos cómo es que se desenvuelven estos factores en nuestro país en 2024.
qué tanto representarán los estilos de vida, qué tanto representarán el sistema sanitario. Y aquí cuando hablamos de sistema sanitario no es solamente lo bueno, sino también lo inadecuado o lo inaccesible como determinante de la salud. Em, Cuando se desarrolló la Conferencia Internacional sobre APS en Alma-Ata en el año 78, uno de los puntos cruciales de los compromisos asumidos por nuestro país es que el gobierno y el personal de salud está comprometido a promover la salud de todos los pueblos del mundo. Entonces, en esta conferencia también se incluyó a la promoción de la salud como una necesidad, ¿no? Que se tiene que trabajar por los países en base a estos resultados sanitarios de los factores que determinan la salud. Y es así, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, manejan un paciente con diabetes, ok, le doy el medicamento, lo evalúo, verifico que la glicemia aún no está controlada, pero después tengo que verificar dónde vive, cómo se alimenta, qué probabilidades que realice actividad física, tendrá la opción económica para poder hacer actividad física, tal vez hay mucho asfalto en la zona donde vive, entonces son varias cositas, y también el nivel de educación. Entonces, es varios puntos a tomar en cuenta, ¿no? En la década de los 80, em, en el año 84, la OMS define los principios de la promoción de la salud. Luego, posteriormente, en el año 86, se formula la primera Carta de Ottawa, también como un compromiso asumido por nuestro país. Y en esta Carta de Ottawa em, se menciona que promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para que tengan un mayor control sobre su vida y su salud para mejorarla, que se tiene que mejorar la salud individual y también colectiva, incluyendo el término de equidad y justicia social, y para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, que es la definición de salud de la OMS, un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente en donde vive o se desarrolla. Entonces, con la Carta de Ottawa se amplía un poco más la definición de salud, incluye el componente social, el componente de equidad, se incluye el término de aspiración, satisfacción de necesidades, que es mucho más complejo, ¿no? Al momento de ya plantearnos el objetivo de, em, de implementar una salud adecuada para todos. ¿Qué nos dice la Carta de Ottawa para la promoción de la salud? La Carta de Ottawa se enfoca en 5 principios, ¿no? Número uno, que este, nuestro país o nuestra salud pública o el componente político de salud de nuestro país debe actuar como mediador y promocionar el concepto de promoción de la salud eh, en todos los niveles de atención. También tiene que estar indicado el desarrollo de actitudes personales para la promoción de la salud, para comprender el tema y poder implementarlo. También crear ambientes favorables, reforzar la acción comunitaria, orientar los servicios de salud no solamente al componente de enfermedad, sino también al componente de prevención primaria, y todo ello elaborando una política pública sana. Entonces, estos son los 5 principios de la Carta de Ottawa para la promoción. Y si ya analizamos un poquito la definición de promoción de la salud, ¿qué nos dice el doctor Henry Segerist que él fue el primero que incluyó el término dentro de las grandes tareas de la medicina? Él mencionó que se promueve la salud garantizando un nivel de vida decente, buenas condiciones laborales,
educación, cultura física y deportiva, así como los medios para el descanso y la recreación. Entonces, esa es la promoción de la salud. Es complejo, ¿no? Complejo porque ¿qué significa vida decente, ¿no? Condiciones laborales, cultura deportiva. Eso ya les dejo para que lo analicen, piensen sobre el tema. Pero eso es lo que es promoción de la salud. Ahora, como país, recuerden, ¿no? Cuando nosotros somos parte de la Carta de Ottawa o somos parte de la Declaración de Alma-Ata, nuestro país como parte de la Organización Mundial de la Salud tiene compromisos asumidos que se deben implementar. Entonces, un compromiso asumido es la implementación de la promoción de la salud en nuestro país. Para eso, en el año 2017, como ven aquí, se elaboró un documento técnico que son los lineamientos de política de promoción de la salud en el Perú. ¿Y cuáles son los lineamientos de política de promoción de la salud? Son cuatro. Y en base a ellos, uno tiene que desarrollar las actividades, estrategias o eh, otro tipo de intervenciones para poder seguir estos lineamientos. Entonces, el lineamiento de política uno nos dice que la salud es el eje fundamental e integrador de todas las políticas públicas. El lineamiento de política 2 nos menciona que la persona, la familia y la comunidad son el centro de la gestión territorial en salud. Es decir, el enfoque no solamente es al individuo o a la persona, sino también la familia y la comunidad. Luego, el lineamiento de política 3 nos dice que se tiene que abordar los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad en salud. Y el punto número 4 consiste en el empoderamiento y participación social en salud. Entonces, esos son los cuatro lineamientos de política de promoción de la salud. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Parece que no. Ya. Entonces, vamos a ver el lineamiento de política 1. ¿Qué significa salud en todas las políticas? Y eso ustedes lo van a ver en el futuro cuando se dediquen a su actividad o algunos de ustedes se van a dedicar a ser, por ejemplo, directores generales, van a ser cabeza de organizaciones de salud pública. En algún momento tal vez ustedes de parte se van a dedicar a la salud pública, otros se van a dedicar tal vez a la salud individual, pero el término de salud en todas las políticas significa que sí o sí tenemos que incluir la concepción de la salud en esa concepción amplia en el desarrollo de políticas intersectoriales en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Eso quiere decir que tengo que, como país, tengo que organizarme para que la salud esté coordinada el término de salud o que sea vista el término de salud no solamente por el Ministerio de Salud, sino también, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o, por ejemplo, con el Ministerio de Economía, o Ministerio de Salud solo no va a poder trabajar, tiene que sí o sí conectarse con todos los gobiernos locales, es decir, todos los gobiernos distritales, los gobiernos regionales. Entonces, eso significa salud en todas las políticas, ¿no? Que es transversal a todos los sectores, donde se diseñan políticas intersectoriales de coordinación y también la valoración del impacto de estas políticas sobre la salud y la inequidad. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando veamos eh, salud en todas las políticas, es por ejemplo, en el tema de trata de personas, existe un comité intersectorial de diseño de políticas para
lo que es la contención y la prevención de trata de personas. Y aquí, por ejemplo, el que lidera es el Ministerio del Interior, pero en el comité están incluidos el Ministerio de Salud, está incluido el Ministerio de Educación, está incluido el Ministerio de Economía, están incluidos todas las asociaciones de prevención, por ejemplo, de violencia. Entonces, es un trabajo en conjunto para definir las políticas que se van a implementar. Y así hay varios ejemplos. Entonces, el lineamiento uno es salud en todas las políticas. Otro ejemplo es sobre esta ley que salió sobre em, sobre alimentación saludable. No recuerden que a partir del 2017 eh, se puso en los productos procesados una advertencia, ¿no? Los octógonos de advertencia. Estos octógonos de advertencia que ustedes ven en los productos procesados sobre niveles altos de azúcar, grasas trans, de sodio, no es una iniciativa que solamente lo ha realizado, elaborado el Ministerio de Salud, sino es una iniciativa que también va de la mano con el Ministerio de Educación, porque también se desarrollaron varias intervenciones a nivel de los colegios e instituciones educativas, pero también con el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, también con el Ministerio de la Producción, porque recuerden que el hecho de etiquetar un alimento con una advertencia significa que tal vez de alguna forma algún sector de la economía puede disminuir su producción de algún producto y también el expendio y la parte económica, ¿no? Entonces, se desarrollaron muchas reuniones técnicas para tener un acuerdo de cómo se iba a dar esta ley de la promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes. Y, por ejemplo, algo tan así importante fue definir el tamaño del octógono de advertencia, porque la idea es que este octógono sea visible y con cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico pueda entender bien a qué se refiere alto en sodio, alto en grasas saturadas o alto en sal. Este es un claro ejemplo de de salud en todas las políticas, ¿no? El Ministerio de Trabajo también estuvo incluido, produce, el sector industrial mandaron sus propuestas para que esta ley pueda aplicarse adecuadamente, ¿no? Y eso es lo que tenemos en la actualidad. Otro ejemplo es cuando se quiere regular sobre el tabaco, ¿no? Y aquí estamos hablando, estos son ejemplos de promoción de la salud. Han visto que no es un volante, no es una cartilla que yo reparto, no. Son políticas de salud, son políticas macro. Es un claro ejemplo de promoción de la salud. Entonces, aquí, por ejemplo, es para lo que es intervención sobre el tabaco. Y ya años atrás se ha ido avanzando muchísimo sobre el control de tabaco. Antes, por ejemplo, de que ustedes nacieran, era común ver en restaurantes que se mezclaban, ¿no? Las personas que fumaban y las que no fumaban, no había un sitio específico para de área no fumador. Ahora, en la actualidad han visto que no se puede fumar en lugares cerrados, está prohibido, hay mucha limitación para el uso del tabaco en lugares públicos y eso se ha dado gracias a toda la salud en políticas. Y aquí, por ejemplo, tenemos un decreto de alcaldía de la Municipalidad de San Isidro, y está un poquito antigüita, pero declaran a los locales de la municipalidad como ambientes libres de humo de tabaco. Por ejemplo, en otros países, lo que sea dentro de la política de la limitación del uso del tabaco, se ha logrado que alrededor de las instituciones educativas no se expenda ningún producto derivado del tabaco, ¿no? Han definido, por ejemplo, una manzana o dos manzanas alrededor de la institución educativa y que está prohibido vender cigarrillos, vapes, o productos procesados que sea de fácil alcance para los alumnos que están en una institución educativa. Entonces, eso todavía acá no se hace en nuestro país. Es fácil conseguir estos productos. Pero sí lo que se ha avanzado mucho es en
limitación del tabaco dentro, en los lugares públicos, ¿no? Lo que falta, por ejemplo, es en parques o donde hay niños jugando con sus mascotitas, donde se debería también limitar el uso del tabaco. Otro ejemplo es el alcohol. También se ha trabajado mucho para limitar el consumo de alcohol en la población y una de las formas es aumentándole el impuesto. Entonces, tenemos una ley que regula la comercialización, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas, donde dependiendo del porcentaje de alcohol, se, se coloca un valor de impuesto que se tiene que pagar. Y todavía esto sigue en discusión porque acá, por ejemplo, están en desventaja las que son pequeñas empresas, ¿no? Los que desarrollan tal vez bebidas artesanales, a diferencia, por ejemplo, de Bacus, ¿no? Que es una gran empresa de elaboración de alcohol. Entonces, han visto, ¿no? Hay políticas de salud para lo que es la alimentación saludable, para lo que es el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, y todos son claros ejemplos de promoción de la salud. Ahora, con respecto al lineamiento de política 2, que nos dice que la persona, la familia y la comunidad como el centro de la gestión territorial en salud. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver mucho mejor en la siguiente clase, pero a grosso modo, em, si como Estado deseamos desarrollar una salud familiar, una salud comunitaria, sí o sí, pues tenemos que incorporar lo que es la gestión del territorio para conocer, pues, las adversidades, conocer los puntos positivos y que esta gestión del territorio sea desarrollado, pues, por los líderes, por el gobierno local. Y esto junto a lo que es el abordaje de la persona, de la familia y de la comunidad. em, y para ello, pues, el Ministerio de Salud ha desarrollado un documento técnico que se denomina Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la persona, familia y comunidad, que anteriormente se conocía como Modelo de Atención Integral de Salud, que es el famoso MAIS, que es lo que vamos a hacer en la siguiente teoría. Pero aquí lo único que es importante recabar en la clase de promoción de la salud es que uno de los objetivos específicos de este documento técnico que se debe implementar en nuestro país es incorporar el abordaje de los determinantes sociales de la salud como parte del modelo de cuidado integral. Este documento técnico es del año 2020. Entonces, el segundo lineamiento es la valoración de la persona, familia y comunidad como dentro de su ámbito territorial. El tercer lineamiento de política es el abordaje de los determinantes sociales de la salud para el cierre de brechas de inequidad en salud. Pues aquí es importante comprender a qué definimos como determinantes de la salud. Un determinante de la salud son todas las circunstancias en las que nosotros como seres humanos nacemos, crecemos, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, y que va a tener un impacto positivo o negativo en la situación de salud de la población. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder, de los recursos a nivel mundial, nacional y local, y que depende a su vez de las políticas adoptadas en el país. Entonces, en promoción de la salud, tenemos que abordar los determinantes. Existen varios modelos para explicar los determinantes y nosotros podemos incluso desarrollar investigaciones para, por ejemplo, analizar los determinantes de anemia, por ejemplo, ¿no? O del manejo exitoso de anemia, o los determinantes de tuberculosis, para el éxito en el tratamiento de tuberculosis. Y podemos analizar los determinantes como un todo, pero también podemos enfocarnos en una patología o en un factor de riesgo para analizar los determinantes. Pues ya les he explicado cómo surgen los determinantes de la salud en el año 70 con Marc Lalonde. Entonces,
Clásicamente está dividido en cuatro grandes grupos: estilo de vida y comportamientos, el sistema sanitario, entorno y la herencia genética. Pero aquí también podríamos incluir, por ejemplo, la alimentación, la nutrición, la cultura, el ingreso económico, eh, el empleo, las condiciones de trabajo, las redes de apoyo social, entorno ambiental, el entorno social. Y se pueden ir valorando varias situaciones, ¿no? Para definir qué factores influyen en que la interacción entre el agente, el ambiente y el huésped se dé de una forma que condicione el nacimiento de una enfermedad. Hay otro modelo que es el que ven en pantalla, donde preliminarmente coloca los factores que no son modificables, como la edad, el sexo y la constitución, pero luego los factores que son modificables, como los estilos de vida, a la cabeza, que tiene el mayor porcentaje de repercusión en nuestros resultados sanitarios. Luego las redes sociales y comunitarias, y en las redes sociales y comunitarias se incluye, por ejemplo, la educación, de donde, por ejemplo, obtenemos los alimentos, el ambiente laboral, las condiciones de vida y de trabajo, el desempleo, la, el saneamiento, la disposición de agua, los servicios de salud y la vivienda. Y sobre ello ya a nivel macro, las condiciones socioeconómicas, culturales, ambientales de la... Y el punto es reducir las brechas, ¿no? Las brechas que existe para que cada persona, cada población pueda acceder y lograr su bienestar. Entonces, es un gráfico bien interesante, ¿no? Porque nos pone en contexto de que todos queremos el mismo objetivo, ¿no? Que es la salud, con esa concepción amplia que ya hemos estado discutiendo. Pero cada ser humano tiene su propio background, ¿no? Su propia carga o su mochila para que pueda este, lograr llegar a este objetivo que es la salud. Y eso va a depender pues de la accesibilidad, de la coordinación del cuidado, la integralidad y la longitudinalidad. Y también de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro paciente. Entonces, a algunos les va a ser súper fácil acceder, pero a otros no. Van a tener más limitaciones, más obstáculos para poder llegar, ¿no? Ahora, en la actualidad, lo que estamos manejando dentro de promoción de la salud es el desarrollo o la implementación de actividades con el objetivo de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible, en realidad, cuando se inició lo de promoción de la salud en el año 70, en esa época se hablaba mucho de salud para todos para el año 2000. Es decir, en 30 años, más o menos, se sentía que era muy largo el periodo, pero ya algunos actores asumían que para el año 2000 se podría este, marcar un hito en lo que es la salud para todos. Pero lamentablemente no se logró, ¿no? Y ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, como parte de ir trabajando igual en este punto, ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se ven 17 puntos estratégicos, como por ejemplo, que cada país tiene que desarrollar este, estrategias, por ejemplo, para marcar lo que es hambre cero, agua limpia, saneamiento, ciudades sostenibles, se incluye la vida submarina, salud y bienestar, que es el punto 3, educación de calidad. Bueno, la cosa que se integran varios puntos que son necesarios a tomar en cuenta para lo que es el desarrollo y lograr los objetivos pues, de promoción de la salud. Ahora, hay un inconveniente que tenemos en nuestro país y es que
Existe mucha limitación en cuanto a los estudios de investigación sobre determinantes. Y estos determinantes, como son poblacionales, no es lo mismo, pues, los determinantes que se encuentran en Argentina versus los que encuentro aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, este es un estudio bien interesante que se hizo en el 2013 sobre los determinantes sociales del abandono, del diagnóstico y el tratamiento de mujeres con Papa Nicolau anormal en Buenos Aires, Argentina. Y lo interesante es que aquí se encontró que de todos los factores que influían en que la paciente no regrese a su atención, en mayor porcentaje estaban los derivados de los servicios de salud, como ven aquí, ¿no? El 39% era producto de los factores institucionales, por ejemplo, el atraso en las entregas del resultado, en la pérdida del resultado. Es decir, ya se hizo el procedimiento, pero para poder obtener el resultado existen estas dificultades en el establecimiento de salud. Largos tiempos de espera, mala experiencia en la atención, todo ello sumó el 39%. Ahora, en cuanto el segundo factor que también contribuyó fue la carga de trabajo doméstico. Y de la carga de trabajo doméstico, el que más se mostró repercusión fue el cuidado de los hijos. Y mientras mayor era el número de hijos, mayor era la probabilidad de que la paciente no vuelva al establecimiento y no tome el tratamiento con un Papa Nicolau normal. Entonces, con este tipo de evaluaciones, porque ya está plenamente demostrado que una estrategia de prevención secundaria es la prueba de Papa Nicolau, ¿no? Para la detección precoz. De eso ya sabemos un montón, pero ahora, ¿cómo logramos que esto pueda darse en nuestra población y que sea un éxito y no tengamos más pacientes con cáncer de cuello uterino? Y en nuestra población aún sigue siendo muy frecuente el cáncer de cervix. Entonces habría que analizar por qué, cuáles son los determinantes. Y así, ¿no? En las noticias, y también si ustedes ven el ENDES, que es la Encuesta Nacional Demográfica de Salud del año 2023, van a ver que el 60% de los niños menores de 3 años tienen anemia. Y con este dato ya estamos hace muchos años, pero ¿qué está pasando, no? ¿Por qué tenemos esa data? ¿Por qué no se está logrando un tratamiento efectivo? ¿O qué es lo que está pasando, no? Es decir, analizamos los determinantes y podemos ver cómo podemos desarrollar estrategias y bajar esos valores. Es súper interesante, ¿no? Información sobre determinantes de la salud en Perú, así bien elaborados, con una metodología clara, precisa, un estudio a largo plazo que nos permite evidenciar nuestras deficiencias. Hay a grosso modo, cada uno tiene una opinión al respecto, pero recuerden que los datos, ya sea de ensayos clínicos, de estudio de cohortes, caso control o revisiones sistemáticas, todo ello nos va a proporcionar mayor información y nosotros no vamos a poder manejar los determinantes si no medimos los determinantes, si no sabemos qué determinante está involucrado para esa situación de salud en particular. Y el cuarto lineamiento de política es el empoderamiento y participación social en salud. Este lineamiento cumple con proporcionarle poder a la comunidad en sí, ¿no? Recuerden que la salud no solamente depende del sector salud, sino también depende de cada uno, ¿no? De cuánto quiero cambiar yo mi comportamiento, cómo es que quiero actuar en donde vivo para que, por ejemplo, se limite la expansión del vector Aedes aegypti, cómo puedo trabajar en los inservibles o en la tenencia responsable de mascotas. Son varias actividades que se tienen que desarrollar a nivel ya comunitario y para eso se necesita un empoderamiento. Algunos ejemplos de empoderamiento son la creación de los sistemas de vigilancia comunitaria que ven aquí, que en siglas es Cívico, que van a ver que en varias regiones de nuestro país se tienen cívicos. Y otro ejemplo en otras instancias es, por ejemplo, los COVICI, ¿no? Que son los comités de vigilancia ciudadana a nivel distrital. Entonces, eso es un trabajo también de promoción de la salud con el gobierno local, con la comunidad organizada.
Entonces aquí nuevamente una reflexión en base a todo lo que les he mencionado en la clase, que ustedes con frecuencia van a ver campaña de atención de salud, campaña de, de anemia, campaña de hipertensión, campaña de vacunas. Promoción de la salud no es realizar campañas. Como ya les he mencionado, es desarrollar estrategias de salud en todas las políticas, es implementar intervenciones de gestión territorial, es empoderar a la población a través de sus comunidades organizadas, es abordar los determinantes de la salud, no es repartir boletines, hacer panfletos, ni marchas, ni desfiles alegóricos, eso no es promoción de la salud, ¿no? Y también no siempre todo lo extramural y comunitario es promoción de la salud. Entonces tenemos que comprender que estamos pasando a nuevas concepciones, ¿no? De una salud entendida como ausencia de enfermedad, evitando la muerte, a una salud entendida como un medio para el desarrollo de las expectativas de las personas y a favor de la vida. De una intervención exclusiva en la oferta de servicios de salud a una centrada en la persona, dependiendo de sus necesidades, de su background, de sus dificultades y su entorno social y ambiente. Y de una intervención sectorial pura como salud y educación a una intersectorial donde se involucren todos los sectores. Eso es promoción de la salud. ¿Cómo es que lo manejamos en un establecimiento de salud? Ustedes van a escuchar cuando vayan a los establecimientos, ¿no? Que tenemos programas de familias y viviendas saludables, programas de instituciones educativas saludables, de comunidades y municipios saludables, que es una serie de intervenciones y actividades que se desarrolla en forma conjunta con otros ámbitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, está desarrollando una intervención en coordinación con los directores de las instituciones educativas en mi centro de salud para poder hacer una valoración clínica de todos los adolescentes y qué dificultades tienen, por ejemplo, para hacer actividad física, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo de promoción de la salud. Entonces, existen varios escenarios para nosotros actuar y hacer actividades de promoción de la salud. Podemos hacer en las viviendas, en las escuelas, en los municipios, en los centros laborales. Y podemos incluir estos ejes temáticos, ¿no? De alimentación y nutrición, de higiene y saneamiento, de actividad física, de salud sexual y reproductiva, habilidades para la vida, de seguridad vial, promoción de la salud mental. Eso es promoción de la salud, que es una primera parte de la historia natural de la enfermedad. A ver, vamos a hacer una pausa activa de un par de minutos para continuar con la siguiente parte, que es los niveles de prevención. Bien, continuamos entonces.
Entonces, en la segunda parte de lo que es la evaluación y las intervenciones en la historia natural de la enfermedad es la prevención de riesgos, ¿no? Y de enfermedad. Aquí el objetivo es reconocer los niveles de prevención, ¿no? Diferenciar, ¿no? Entre actividades o estrategias de prevención secundaria, terciaria o primaria. Y van a ver que también se ha adicionado otros dos niveles de prevención, que es nivel de prevención cuaternaria y también la prevención primordial. Y aquí lo vamos a comprender. Mencionarles que en nuestro país, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades es el responsable de definir las estrategias de prevención. En Estados Unidos es la CDC, por si quieren tener mayor bibliografía. Ok, ¿a qué definimos prevención? Definimos prevención a todas las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Es decir, actúa en tres niveles, ¿no? Reducción de factores de riesgo, detener el avance y atenuar las consecuencias. Es en base a eso que se definen los tres niveles. Nuevamente vamos a nuestro cuadrito que ya lo conoce, sobre la historia natural de la enfermedad y en qué momento nos encontramos, ¿no? Cuando desarrollamos estrategias que están vinculadas a la cadena epidemiológica y disminuir los factores de riesgo, estamos haciendo prevención primaria. Y esta prevención primaria puede ser poblacional o puede ser individual. Si es individual, es protección específica, y si es a nivel poblacional, enfocado en los determinantes, es promoción de la salud. Y cuando desarrollamos intervenciones propiamente dichas en el curso natural de la enfermedad para un diagnóstico precoz, estamos haciendo prevención secundaria. Para atenuar el daño, estamos haciendo prevención secundaria. Y cuando ya desarrollamos eh, estrategias para tratar que el paciente pueda tener más años, eh, o darle una buena calidad de vida a pesar de las enfermedades que tiene, es prevención terciaria. Aquí en prevención terciaria estamos enfocados en reducir las consecuencias. Prácticamente son estrategias para el manejo de discapacidad, cronicidad, y como es una orientación para si la familia, por ejemplo, tiene dificultades en manejar a su paciente en esta etapa. Entonces, aquí tenemos algunas características adicionales. Cuando estamos en prevención primaria, en la primera parte de la historia natural de la enfermedad, en la cadena epidemiológica, aún no existe pues ningún cambio anatómico o fisiopatológico, pero sí la persona está expuesta a factores de riesgo. Y aquí el objetivo de todas las actividades o estrategias es disminuir la incidencia de la enfermedad. Eso hay que tener súper claro, esto es muy importante, disminuir la incidencia de enfermedad. Cuando ya ocurren los cambios anatómicos o fisiopatológicos que se puedan identificar, pero no hay manifestaciones clínicas, hablo de un periodo preclínico donde el paciente está asintomático. Pero cuando ya el paciente, producto de estos cambios, expresa signos y síntomas, tenemos un periodo clínico sintomático. Y las actividades en ambos no disminuyen la incidencia de la enfermedad porque ya la enfermedad está. Entonces, con esta, eh, con esta valoración inicial, em, para atenuar las consecuencias de una enfermedad o de prolongar la vida del paciente, están todas las intervenciones de prevención. Pues vamos a hablar primero de prevención primaria. Pues prevención primaria es el conjunto de acciones dirigidas a impedir la aparición de una enfermedad determinada. El objetivo es disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, el número de casos nuevos. Y se incluye acciones que se aplican sobre las personas en el periodo prepatogénico,
en donde los distintos factores de riesgo no han originado aún alguna enfermedad o alguna plaga. Algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, todas las vacunas, las inmunizaciones, es ejemplo de prevención primaria. Recuerden que prevención primaria tiene dos puntos, ¿no? Enfocada a la población con los determinantes, y eso es promoción de la salud, y enfocada a la protección específica individual, y esa es la prevención estratégica. Y en prevención primaria estratégica sobre las personas, las inmunizaciones, la quimioprofilaxis, por ejemplo, la administración de ácido fólico, eh, para la prevención primaria de espina bífida, el uso de yodo en sal para la prevención de hipotiroidismo, son algunos ejemplos claros. Y aquí también nuevamente les incluyo, les menciono que todas las acciones de promoción de la salud y consejería son ejemplos de prevención primaria. Todo lo que desarrollamos en promoción de la salud es prevención primaria. Luego tenemos prevención secundaria, y el objetivo de la prevención secundaria es enfocarse en la enfermedad en sus primeras fases, es decir, actuar precozmente con un diagnóstico anticipado y con un tratamiento idealmente más efectivo, ya que es más oportuno. Algunos puntos a detallar es que cuando ya desarrollamos actividades de prevención secundaria, lamentablemente ya ha sido insuficiente nuestras estrategias de prevención primaria. El objetivo principal de la prevención secundaria es reducir la morbimortalidad. Ya no hablamos de incidencia, ¿no? Recuerden que prevención primaria es para incidencia y prevención secundaria es para reducir la mortalidad. Es decir, que las personas que ya están enfermas vivan más y mejor. Aquí se incluye el diagnóstico precoz, el tratamiento efectivo de la enfermedad. Todos los tamizajes, todos son ejemplos claros de prevención secundaria. Tamizaje de diabetes, de pacientes con factores de riesgo, con glucosa basal, tamizaje de presión arterial, tamizaje en el recién nacido, Papa Nicolau, mamografía, colonoscopía. Lo que queremos es un diagnóstico precoz de una enfermedad potencialmente grave y que va a repercutir mucho en el bienestar de la persona y en su calidad de vida, y para darle más años de vida, ¿no? Esa es la prevención secundaria. Y acá un punto interesante es que a veces eh, cada tamizaje tiene una indicación. No es que voy a hacer tamizajes todo el tiempo, en todo momento o mensualmente, sino cada tamizaje tiene una indicación particular, porque eso también depende del beneficio que le vamos a dar al paciente con esta detección precoz, ¿no? Porque a veces podemos tener algún tamizaje que no otorga un beneficio y que probablemente puede originar más daño en el paciente. Hay que valorar el riesgo-beneficio de los tamizajes. Por ejemplo, de diabetes no hay duda en el riesgo-beneficio del tamizaje, en hipertensión tampoco, en el tamizaje recién nacido tampoco. Pero tal vez hay algunas patologías que sí podrían discutirse un poquito más sobre la utilidad del tamizaje, por ejemplo, en cáncer de próstata. Se ha discutido mucho sobre el beneficio y el riesgo en los pacientes en que se les indica un tamizaje de cáncer de próstata. Entonces, para ello, em, cuando hablamos de diagnóstico precoz, sus sinónimos son pues cribado, tamizaje, screening, rastreo, y usualmente son pruebas de laboratorio o de examen físico o de imágenes con una evidencia comprobada para detectar una enfermedad. Y estas intervenciones se van a dirigir a una población en general o grupos seleccionados que poseen cierta característica, ¿no? Y el problema es, una de las ventajas de los diagnósticos precoces es que la prueba que se aplica puede detectar a las personas sanas como si estuvieran enfermas, es decir, cuál es el porcentaje de falsos positivos o de falsos negativos. Entonces, eso tendríamos que valorar con cada prueba y ver qué tan beneficioso va a ser para nuestros pacientes. Y aquí, por ejemplo, se da mucho para cáncer de mama, ¿no? Tener bien claro cuál va a ser la probabilidad
de un falso positivo, un falso negativo, y más aún porque si es un falso positivo, es la exposición que se tiene con la paciente para otras intervenciones que a veces originan dolor y originan otra serie de complicaciones que al final, si hacemos un balance, tal vez va a ocasionar mayor riesgo. Entonces, para nosotros desarrollar un tamizaje, tenemos que ceñirnos a los criterios de Frame and Carlson, ¿no? Donde dice que para definir un tamizaje tiene que ser una causa común de morbimortalidad, como diabetes, hipertensión, dislipidemia. Tiene que ser detectable y tratable en la etapa presintomática. Los test para diagnosticarla deben ser efectivos y eficaces. El tratamiento temprano debe ser mejor que el tratamiento en la etapa sintomática o de diagnóstico habitual. Y el daño potencial de la intervención debe ser menor que el del tratamiento no precoz. Entonces, esto es interesante cuando ustedes apliquen sus tamizajes. Por ejemplo, cuando hacemos tamizaje de anemia, los desarrollamos al 6º mes de vida. Y sí, pues la, la intervención en la etapa presintomática, cuando hacemos el tamizaje, probablemente va a ser, sí, pues mucho mejor que detectarlo en etapas donde tiene, por ejemplo, el paciente una anemia severa, con 7, donde tenga inestabilidad hemodinámica. Y el beneficio del tratamiento de anemia en niños menores de 3 años ya está probado, ¿no? Completamente, no hay duda. El tamizaje para recién nacidos de la misma forma, ¿no? Hacemos el tamizaje, por ejemplo, para hipotiroidismo congénito y este tratamiento, el tratamiento temprano va a ser mucho mejor que el tratamiento en la fase sintomática cuando ya tenemos el caso de hipotiroidismo y no le va a hacer daño a la intervención, ¿no? Definitivamente de la toma de muestra y este potencial beneficio del tratamiento precoz en pacientes con hipotiroidismo no solamente es un beneficio de un día, sino es para toda la vida del paciente. Y así uno puede ir definiendo pues la relevancia de los tamizajes. Y en prevención terciaria son todas las acciones de prevención dirigidas al tratamiento o rehabilitación de la enfermedad ya diagnosticada. ¿Con qué finalidad? De mejorar la calidad de vida de las personas y también acelerar la reinserción social de las mismas. Eh, Algunos ejemplos: ejercicio supervisado en personas que tienen una enfermedad coronaria establecida, el abandono del hábito tabaquista, por ejemplo, en una persona que ya tenga una EPOC, ¿no? Sería una acción de prevención primaria si el objetivo fuera disminuir la incidencia de cáncer de pulmón o un infarto agudo del miocardio cuando todavía no exista daño, ¿no? O es solamente un factor de riesgo. Y, por ejemplo, la rehabilitación motora en una persona que tuvo un accidente cerebrovascular. Estos son ejemplos de prevención terciaria. Y como les mencioné, tenemos dos términos adicionales, que es la prevención primordial y la prevención cuaternaria. Recuerden que la prevención primaria tiene un efecto sobre las personas con factores de riesgo, pero hablamos de prevención primordial cuando está dirigida a individuos sanos, no portadores de factores de riesgo, para evitar que adquieran factores de riesgo. Por ejemplo, si hago una actividad en individual de adolescentes, donde deseo evitar que, por ejemplo, inicien el hábito tabaquista, ¿no? Y prevención cuaternaria son todas las intervenciones encaminadas a evitar los riesgos y la iatrogenia derivada del uso innecesario de intervenciones sanitarias. Un ejemplo es cuando se administra antibióticos cuando no se necesita, o cuando se usa algún medicamento cuando no está plenamente demostrado su beneficio, ¿no? En COVID hemos visto muchas acciones de riesgos y iatrogenia con la administración de medicamentos. Todas las iatrogenias son ejemplos claros de
de que son, en prevención cuaternaria se realizan actividades para evitar estos riesgos. O, por ejemplo, administrar fármaco o realizar una intervención que requiera muchos años para tener un beneficio y que probablemente requiera que el paciente, por ejemplo, tome la medicación todos los días por 4 años, 5 años, 8 años. Está en boga todo lo relacionado a prevención cuaternaria. Ustedes lo pueden encontrar como Choosing Wisely o elección inteligente, dependiendo del paciente que tiene. Entonces, aquí hay que plantearnos si algunas actividades son promoción de la salud o prevención. Pues ya les mencioné que una desfile, una marcha, no es una actividad de promoción tampoco. Aquí, por ejemplo, podemos asumir que tal vez la doctora le está haciendo un tamizaje, un cribado de hipertensión arterial. Entonces, podremos decir que es una actividad de prevención secundaria. Pero una campaña de atención integral así por sí misma como un todo, no, ¿no? En sí, aquí tendríamos que analizar cada acción que se realice para definir si es prevención primaria, secundaria o terciaria. Por ejemplo, si encontramos o nos dedicamos a educar a nuestra población sobre de que consuma todos los alimentos, los grupos de alimentos durante el día, es decir, una educación en alimentación saludable es una actividad de promoción. Si, por ejemplo, nosotros hacemos una consejería de realizar actividad física moderada en una persona que es sedentaria, también es una actividad pues, este, de prevención primaria, ¿no? Cuando aplicamos, por ejemplo, es un niño que está expuesto a un factor de riesgo, que es la irradiación, pues aquí estamos haciendo prevención primaria. En cambio, acá un desfile por tuberculosis con pancartas no es ni promoción ni prevención. Y tenemos que diferenciar porque, como les dije en un inicio, muchas veces se pone en un solo taco la palabra actividad preventivo promocional. Pero y a veces confundimos y creemos que es lo mismo o que una de ellas es más eh, educación o que son para repartir afiches. Y, y si nosotros queremos abordar pues los determinantes de la historia natural, ¿no? Como ya médicos graduados o políticos de salud, tenemos que tener bien clara la diferencia entre ambas, ¿no? Entre prevención y prevención, para poder hacer propuestas adecuadas. Entonces, la promoción de la salud se desarrolla sobre las personas sanas y su intención es mantener y mejorar la salud, pero siempre, bueno, promoción de la salud está dentro de dentro de prevención primaria. Y ya prevención de la enfermedad se desarrolla sobre las personas que tienen un factor de riesgo y su intención es evitar que se enfermen. Promoción de la salud actúa sobre los determinantes, el objetivo es lo saludable, la población objetivo es la población propiamente dicha, mientras que en prevención de la enfermedad em, el trabajo es sobre los factores de riesgo, el objetivo es disminuir la probabilidad de enfermar o el riesgo de enfermar, y la población objetivo es la persona. Cuando hablamos de determinantes de la salud, estamos hablando de promoción de la salud. Cuando hablamos de factores de riesgo y de daños, estamos hablando de prevención. ¿Cuál es el público objetivo? Nuevamente, en promoción de la salud, el público objetivo es la población en general, comunidades, grupos específicos. Abordamos situaciones como, por ejemplo, analfabetismo, falta de agua, exclusión social, luchar por la equidad y justicia social, mientras que en prevención tenemos 3 niveles que ya les expliqué previamente los objetivos de cada uno de ellos, ¿no? ¿Quiénes ejecutan las actividades? ¿Es necesariamente el profesional de la salud o otro tipo de profesional? En promoción de la salud no solamente es el personal de la salud, también otros actores, ¿no? Están los alcaldes, los profesores, los, los- las familias, otros actores sociales, los comités de vaso de leche, los dirigentes.
Ellos también están inmersos en ejecutar las labores de actividad de los agentes comunitarios de salud. En cambio, en prevención es ejecutada preferentemente por un profesional de la salud, ya sea médico, enfermera, obstetra, cirujanos. ¿Ya? ¿Dónde se desarrolla? Promoción de la salud se desarrolla en todos los escenarios de la vida cotidiana, se puede hacer en la familia, en la vivienda, en el gobierno local, en la comunidad, en los colegios, mientras que prevención, todas las pruebas, tamizajes, intervenciones, lo vamos a hacer en un establecimiento de salud. Si para poder diferenciar también podemos hacer dos preguntas, ¿no? ¿Qué hacer para evitar que ocurra una enfermedad o disminuya la mortalidad? Las respuestas son las acciones de prevención. ¿Qué hacer para que la gente se mantenga sana la mayor parte del tiempo? ¿Qué hacer para trabajar sobre los determinantes de la salud? Son las acciones de promoción de la salud. Estas acciones, tanto de promoción y prevención, tienen que tener una evidencia plenamente verificada, ¿no? Es decir, no es que así por así surja una intervención. Existen algunas páginas que les comparto aquí que ustedes pueden indagar para ver em, las diferentes ejemplos de prevención primaria, secundaria, terciaria o de promoción de la salud. ¿No? Usualmente está más enfocado, por ejemplo, a la detección de cáncer. Entonces, aquí tienen algunas páginas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene eh, esta, esta organización que es la US Preventive Service Task Force, que define, de acuerdo a la evidencia, si una intervención tiene un beneficio o un riesgo. Lo mismo tiene Canadá, lo mismo también tiene Europa. En nuestro país no tenemos una institución de acuerdo a nuestras características que podamos definir si las intervenciones son beneficiosas o no. Entonces nos tenemos que guiar de otras organizaciones para tomar decisiones adecuadas, ¿no? En el manejo de los. Este es un ejemplo de una recomendación de prevención primaria para el uso de estatinas de prevención primaria de enfermedad cardiovascular en adultos. Usualmente cuando ustedes buscan, hacen la búsqueda de si una recomendación tiene beneficio o no, les va a salir así más o menos el statement. Este es de la revista JAMA y les va a recomendar de acuerdo al grupo etario si el nivel de recomendación es grado B, grado C o es indeterminado. Aquí, por ejemplo, para adultos entre 40 y 75 años que tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular y una valoración de su riesgo en más del 10% en 10 años, la US Preventive Service Task Force recomienda que los médicos prescriban una estatina para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular para los adultos entre 40 y 75 que tienen uno o más factores de riesgo o que tengan la probabilidad de un evento cardiovascular mayor al 10% en los próximos 10 años. Y esto tiene un grado de recomendación B. Entonces, nuestra comprensión no solamente se limita a saber si una intervención es de prevención primaria, secundaria, terciaria, sino también cuál es el nivel de evidencia y el grado de evidencia que tiene. Hay que ir un poquito más, que nosotros podamos tener mayor claridad si esa intervención que vamos a desarrollar tenga un beneficio o un riesgo, o tal vez no tiene un beneficio a nuestro paciente. Entonces, esto pueden ubicar en cualquiera de las bibliografías que les. Y ya para finalizar, les dejo con esta reflexión, ¿no? Desde el punto de vista ya amplio, ¿no? Vemos que salud tiene una concepción súper amplia y que conlleva muchos actores, muchos aspectos, incluye el término de bienestar, que es un término muy complejo de entender. Pero yo creo que en cada encuentro que tengamos con un paciente, tengamos la oportunidad de darle un abordaje que incluya un abordaje de sus necesidades que no están sentidas, ¿no? Usualmente el paciente viene por un motivo de consulta, un síntoma, un signo, pero aparte de ello nosotros contamos esa oportunidad
para poder hacer otras intervenciones en los diferentes niveles de prevención. Porque la idea es disminuir la incidencia o disminuir la mortalidad. Y con eso ya concluyo con la clase. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. Una consulta, no sé si podría aclarar, por favor, lo del hábito del tabaco con el EPOC y lo del cáncer de pulmón. No lo entendí bien. Ya. Ok. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente, ¿no? Y que tiene, por ejemplo, 18 años y ustedes le hacen una consejería para evitar que fume. Esa es prevención primaria, ¿no? O en todo caso, si ya está fumando, darle una consejería para que deje de fumar. Esa es prevención primaria. ¿Por qué? Porque nosotros queremos evitar a que tenga un cáncer de pulmón o que tenga un EPOC. Entonces estamos haciendo prevención primaria para cáncer de pulmón o prevención primaria para EPOC. En cambio, si ya tenemos un paciente con EPOC y sigue fumando, lo que queremos es que este paciente viva más tiempo y controle sus síntomas. Entonces, si hacemos una consejería del hábito tabaquista en un paciente con EPOC, estaríamos haciendo una actividad de prevención terciaria. No sé si con eso quedó claro. Sí, doctora, o sea, sería terciaria para el EPOC y primaria en sí para el cáncer, ¿verdad? No, no, para cualquiera de ellos. Y cuando no hay Ah, enfermedad, ya. siempre es primario. Está bien, doctora. Sí, sí, ya le comprendí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces el próximo martes también tenemos la siguiente clase. Nos encontramos entonces igual en la tarde del martes. Cuídese mucho y nos vemos. Está bien, doctora. Disculpe, no se olvide de parar la grabación, por favor. Sí, está bien.